Hola estudiantes, otra vez soy el profesor Nixon Rafael Varela y en este último video vamos a hacer un ejercicio que implique la solución por ley del coseno, ¿listo? Entonces, sería el ejemplo 3 y sería este. Dos barcos A y B están anclados cerca del muelle para un espectáculo de cuerda floja. Desde la orilla del muelle se observa dos barcos de tal forma que el ángulo gamma es igual a 60 grados. La distancia desde el barco a la orilla del muelle es de 5 kilómetros y la distancia entre el barco B y la orilla es de 8 kilómetros. El supervisor del espectáculo desea amarrar los dos barcos por una cuerda para el show. Entonces, ¿cuál debe ser la longitud de la cuerda que deba utilizar el supervisor? Acá ya está el gráfico. Entonces, lo primero para solucionar el problema es recuerde hacer un gráfico que represente la situación. En este caso es este de acá. Le añadí el segmento que faltaba justamente porque está representando que, el problema que se expone en el ejemplo 3 y nos dan tres medidas, que la distancia desde un punto en el muelle a un barco A, que lo nombramos A, es de 5 kilómetros y la distancia desde ese mismo punto del muelle hasta el barco B es de 8 kilómetros. ¿Listo? Y que el ángulo cuyo vértice S es de 60 grados. ¿Y que nos pide? ¿Cuál debe ser la longitud de la cuerda que debe utilizar el supervisor para amarrar los dos barcos? Es decir, la cuerda va desde el barco A al barco B. Entonces necesitamos calcular el lado C del triángulo. Este triángulo conocemos la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, este triángulo se clasifica en la clase 3, es decir, se soluciona utilizando la ley del coseno. Entonces, antes de saber cuál es la ley del coseno, entonces coloquemos los datos. Tenemos tres datos. El segmento B mide 5 kilómetros, el segmento A mide 8 kilómetros y el ángulo gamma 60 grados. Listo, entonces dijimos que lo íbamos a hacer por ley del coseno, que es esta de acá. Listo, entonces necesitamos calcular que este lado, que es el lado C, listo, es este de acá. Entonces entonces vamos a utilizar esta igualdad, esta, la última, que es la que implica el lado C. Entonces, tenemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces el producto de A por B por el coseno entre ellos, que es el coseno de gamma. Entonces, lo que hacemos es utilizar la ley del coseno para calcular la longitud del lado C. Reemplazamos los datos. Entonces tenemos que C del lado C al cuadrado, el cuadrado del lado C es igual a 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 8 por 5 por coseno de 60. Haciendo las potencias tenemos que 8 al cuadrado es 64, 5 al cuadrado es 25 y la multiplicación de 2 por 8 por 5 es 80 por el coseno de 60, que es 0.5. ¿Listo? Entonces sigamos. Hacemos esta multiplicación y la suma. ¿Listo? Entonces 64 más 85 da 89 y menos 80 por 0.5 es menos 40. Entonces tenemos que C al cuadrado es 49 kilómetros. Recuerde, porque las medidas acá se miden en kilómetros, kilómetros al cuadrado. Pero no nos están pidiendo el cuadrado del lado C, sino la longitud del lado C. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada y tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 49 kilómetros al cuadrado, que sería 7 kilómetros. Entonces, el lado C mide 7 kilómetros. Entonces, ¿qué sigue? Contestar la pregunta.
Entonces respondemos la pregunta, ¿cuál debe ser la longitud de la cuerda que debe utilizar el supervisor? Entonces contestamos, la longitud de la cuerda que debe utilizar el supervisor es de 7 kilómetros. Y hasta aquí ya se resuelto el problema. Entonces, vamos a hacer una cosa y es que para ver cómo calcular los ángulos en caso de que en algún ejercicio le pida calcular el ángulo, entonces vamos a calcular ya con este ejemplo los ángulos alfa y beta. ¿Listo? Entonces, empezamos. Si queremos calcular las medidas de los ángulos alfa y beta, entonces empecemos calculando la medida del ángulo beta. ¿Listo? Ya tenemos cuánto vale el lado B, el lado A y el lado C. Entonces, nos vamos a enfocar en calcular el ángulo beta. Reemplazamos los datos. Entonces, tenemos que 5 al cuadrado igual a 8 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 8 por 7 por coseno de beta. ¿Listo? Desarrollamos las potencias y esta multiplicación. Entonces tenemos que 25 al cuadrado es igual a 64 más 49 menos 112 por coseno de beta. Y lo que hacemos es despejar coseno de beta. Entonces pasamos menos 112 por coseno de beta al otro lado y el 25 al otro lado. Entonces tenemos que 112 por coseno de beta es igual a 113, que es la suma entre 64 más 49, menos 25, que es este valor al cual lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos que 112 por coseno de beta es igual a 88. Pasamos este de 12 al otro lado, como acá está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Entonces coseno de beta es igual a 88 sobre 112. Y nos daría que entonces necesitamos calcular el ángulo beta. Entonces aplicamos coseno a la menos 1. Entonces el ángulo beta es igual a al coseno a la menos 1 de 88 sobre 12, que sería aproximadamente, entonces aproximadamente el ángulo beta sería de 38.21 grados. Listo, entonces ya sabemos, ya calculamos beta, ahora vamos a calcular alfa. Pues si ya sabemos cuánto vale el ángulo gamma y el ángulo beta, entonces utilizamos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y despejamos alfa, que es la incógnita. Entonces, alfa es igual a 180 grados menos 98.21 grados. Entonces, alfa es igual a 81.79 grados. Acá importante, si quiero calcular el ángulo beta, entonces me voy a la ecuación donde esté el coseno de ese ángulo. Si quiero calcular el ángulo de alfa, voy donde está el coseno de alfa, siempre y cuando tenga las otras variables. Si sé cuánto vale A, B y C, yo puedo despejar para calcular alfa. ¿Listo? Entonces, hasta aquí queda el video y entonces espero que le vaya muy bien desarrollando los ejercicios y la evaluación. Hasta una próxima vez.